Ayer dejamos a un chico joven, 20 y pocos años, y hoy vamos a entrar en el lugar donde empieza la historia con letra pequeña. Porque el linfoma de Hodgkin no es solo un ganglio aumentado, no es solo una célula extraña vista al microscopio. Es un tumor en el que las células malignas son pocas, pero el daño que pueden generar es mucho. Una célula grande, extraña y muy conocida dentro del mundo de la medicina. Una célula con ojos de búho. Una célula que, aunque sea minoritaria, consigue atraer linfocitos, eosinófilos, macrófagos, fibroblastos y todo un microambiente inflamatorio que termina deconstruyendo la arquitectura del ganglio para construir la del tumor. Y cuando entendemos de dónde viene, podemos entender cómo se clasifica. Porque clasificar no es solo memorizar nombres, clasificar es entender el comportamiento de la enfermedad, es anticipar su pronóstico, es reconocer qué patrón histológico se esconde detrás de un paciente joven con masa mediastínica o de un paciente inmunodeprimido con enfermedad avanzada. Entonces, hoy vamos a adentrarnos en todo esto, desde el linfocito B normal hasta la célula tumoral, desde el centro germinal hasta las variantes histológicas, desde el Hodgkin clásico hasta el predominio linfocítico. Todo para poder ser capaces de hacernos la pregunta: ¿por qué una misma enfermedad puede tener expresiones tan distintas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la consulta. Esto es el linfoma de Hodgkin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la consulta, bienvenidos a un nuevo capítulo y en este caso vamos a seguir hablando del linfoma de Hodgkin. Vamos a entrar en una serie de conceptos que son un poco más complejos y que no voy a explicar en profundidad porque para eso haría falta otro o varios podcasts enteros. Vamos a hablar en este caso de cómo se origina, es decir, de qué falla en el tumor para que dé lugar al propio linfoma de Hodgkin, es decir, qué falla en la maduración de los linfocitos B. También vamos a hablar un poquito de cómo se clasifica y cómo son esas células tan curiosas que ya os he hablado de ellas un par de veces por no decir más. Pues bueno, vamos a empezar por la fisiopatología. Es un concepto difícil, pero es muy interesante. Esto es lo que me refiero, que necesitaríamos varios podcasts para explicar cómo maduran los linfocitos B. Voy a ir dejándoos una serie de imágenes adaptadas de un canal que es muy interesante, que es el de Osmosis, que, nos sirven un poquito como guía para ir explicando cómo va madurando el linfocito B, para luego terminar explicando un poquito también la formación de los diferentes tipos de linfomas, que nosotros solo vamos a hablar de uno, que es el linfoma de Hodgkin. Si os acordáis, en el anterior capítulo os hablé un poco del linfoma de Hodgkin y del linfoma no Hodgkin para diferenciarlos, que bueno, es importante porque en eso se basa gran parte de su clasificación. Habrá subtipos dentro del linfoma Hodgkin que ahora veremos. Bueno, pues ¿qué le ocurre al cuerpo para que se desarrolle un linfoma de Hodgkin? Las células los linfocitos B maduros inicialmente provienen de la médula ósea. En la médula ósea van a pasar por una serie de procesos, que no vamos a entrar en todos, para formar una célula B inmadura, una célula B naïf, ¿vale? Tiene que pasar por precursores B, por los pre-pro-B, por los pro-B, por los pre-B, por un montón de ellos, hasta llegar a la célula B naïf. En este proceso de maduración, en el que se va diferenciando, en el que va creciendo la célula, creciendo en cuanto a ser más funcional, aunque verdaderamente va decreciendo de tamaño, pero va perdiendo capacidad de división y va aumentando su funcionalidad, ¿vale? Una vez se forma la célula B inmadura dentro de la médula ósea, esta pasa a la sangre e irá a los órganos hematopoyéticos secundarios, porque en este caso, en los linfocitos B, el primario es la médula ósea, mientras que los secundarios son el bazo y los nódulos linfáticos. Entonces, poniendo de ejemplo el nódulo linfático o ganglio linfático, este va a, pues el linfocito B inmaduro va llegando a los ganglios linfáticos a través de la sangre. Estos se van a ir madurando y van a ir adquiriendo ese fenotipo que os hablé en el anterior capítulo, ese DNI, ese clúster de diferenciación para dar lugar a las células que conocemos, que son las células plasmáticas, son aquellas células que forman los anticuerpos. Inicialmente, adquieren las inmunoglobulinas de superficie IgM, son unas células plasmáticas inmaduras. Por otro lado, que son capaces de actuar de forma muy rápida. También a su vez se van a diferenciar en centroblastos. Ahora lo explicaré un poquito más a fondo porque me quiero parar en esto que veis aquí, que pone clúster de diferenciación, pone CD19, CD21, también CD20. ¿Por qué? Porque son los marcadores típicos de los linfocitos B.
Ya os acordáis de lo que os dije en el anterior podcast, en el anterior episodio, en el que estas células perdían su clúster de diferenciación típico y pasaban a tener CD30 y CD15. Pues bien, aquí hay un truco muy bueno y es que los linfocitos B tienen los clústeres de diferenciación cerca del número 20. Linfocitos B, 20, es decir, CD19, CD21, CD20, mientras que las células de red Sternberg tienen el clúster de diferenciación en torno al número 30. Sternberg 30, es decir, CD15 y CD30. Esto es más una curiosidad o una información importante de cara a lo académico, de cara a los exámenes. Y bueno, para aquellos que tengan curiosidad un poquito más a fondo. También saber y decir que este proceso de transformación a centroblasto, que es el que luego madurará a centrocito y luego podrá dar lugar a células plasmáticas ya maduras con el cambio de isotipo, esto ya es más complejo, pero bueno, para poder formar IgAs e IgGs en vez de solo IgMs, y también la maduración a linfocitos B de memoria, tiene lugar en una parte del ganglio linfático que se conoce como centro germinal. Este centro germinal se encuentra en la corteza del ganglio linfático, porque se divide en esta serie de partes, en la corteza, paracorteza y médula. Cuando el centrocito va madurando hasta formarse la célula plasmática, esta célula plasmática va a pasar a la médula, donde se va a quedar ahí. ¿Vale? Algunas van a migrar a la médula ósea y se van a convertir en células plasmáticas de larga duración, es decir, que van a estar formando anticuerpos para cuando sea necesario, y otras, como ya he dicho un poco, se van a transformar en linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria se van a quedar a la espera en la sangre, en ganglios linfáticos, en el bazo, en otro tejido linfoide, por ejemplo, tejido MALT, que hablaremos en otro podcast de ellos. Se van a quedar ahí a la espera a que vuelvan a recibir esa señal de activación para transformarse en células plasmáticas, pero esta vez de una forma mucho más rápida. Es la respuesta inmune adquirida secundaria. Bueno, me estoy metiendo en otros tinglados de inmunología que podremos hablar en otro capítulo, como ya os he dicho, porque si no, esto sería infinito. Pero bueno, solo para deciros, para que lo entendáis, en este caso, en el ganglio linfático, van a madurar en la corteza, como ya os he dicho, hasta que se forma la célula plasmática y va a la médula. Pero bien, quedaros con que maduran en la corteza. La corteza maduran dentro del centro germinal, que se encuentra en el folículo primario. Cuando empiezan a madurar, el folículo primario pasa a ser folículo secundario, y es lo que tenemos aquí, más o menos, en esta imagen adaptada de este artículo de aquí, bastante bien explicado, en donde vemos que el linfocito B naïf llega y en el centro germinal vemos que de aquí sale una flecha que pone linfoma de Hodgkin. Pues bien, es aquí donde va a haber una mutación, ¿vale? En el centro germinal, en ese proceso madurativo de los linfocitos B naïf a células plasmáticas, sin llegar a ser células plasmáticas, pues mutan. Eso hace pues que los linfomas de Hodgkin, de forma característica, no sean capaces de formar anticuerpos, porque recuerdo que la célula plasmática es aquella que formaba anticuerpos. Entonces, como no llega hasta eso, no forma anticuerpos. Es un linfoma, es un tumor de células B en la que no vamos a ver una expresión de anticuerpos aumentada, porque es una célula no madura del todo, ¿vale? O por lo menos no activa. Bien, para que no os liéis, este dibujo que parece otro ganglio linfático no es un ganglio linfático, es un folículo, ¿vale? Dentro del ganglio linfático, donde tendremos el centro germinal, que es donde están madurando. Alrededor del centro germinal se encuentra la zona del manto, que no salía señalada en el anterior dibujo, y luego la zona marginal que dará otro tipo de linfomas, ¿vale? Igual que la zona del manto, pero bueno, quedaos con eso. Entonces, básicamente, quedaos pues con que en este caso el linfocito B dentro del centro germinal tiene un reordenamiento genético anormal. ¿Qué quiere decir? Pues que muta en este caso los genes de las inmunoglobulinas, los genes de los anticuerpos. Normalmente, de forma natural y de forma sana, lo que ocurre si esto se produce es que la célula, el linfocito B que ha mutado, entra en apoptosis y muere, es decir, entra en una muerte celular programada. ¿Qué pasa? En este caso no hay un control correcto de estas células y estas células empiezan a multiplicarse de forma descontrolada, de forma clónica. Se produce lo que se conoce como expansión clonal, ¿vale? Es como si hubiese ido bien la cosa. Entonces lo que se va a generar son las células ya mencionadas, que son las células de Red-Sternberg, y otras que son las células de Hodgkin, que no se ha hablado de ellas porque no son tan famosas y no se suelen ver tanto, son más difíciles de ver además. ¿Por qué ocurre esto?
Pues bueno, la causa se desconoce. Se cree, como en muchos cánceres, que hay una fuerte asociación familiar y que está asociado a otras exposiciones ambientales, como por ejemplo el tratamiento con la fenitoína, la radioterapia, la quimioterapia, el virus del Epstein-Barr, como ya os he contado, o incluso el VIH. Es importante, bueno, como curiosidad, que sepáis que el recibir quimioterapia se asocia con muchos tipos de cánceres hematológicos, ¿vale? Se relaciona, por ejemplo, mucho con las leucemias agudas, bueno, para que lo sepáis. Porque son, bueno, al final, las células dentro del campo de la hematología son células que están en constante división. Entonces son células mucho más vulnerables a todos estos tratamientos que atacan justo a eso, a la división de las células, que es lo que hace la quimioterapia, dicho de forma muy sencilla. Bueno, entonces, para otra vez resumirlo y que os quede claro. En condiciones normales el linfocito B nace, madura, se selecciona y entra en contacto con antígenos. Viaja al centro germinal y allí se somete a un examen biológico en donde le permite proliferar, mutar, mejorar su receptor, cambiar el isotipo y sobrevivir, pero solo si lo ha hecho de forma correcta. En el linfoma de Hodgkin falla y esto hace que la célula que debería morir no muere. Entonces, esta célula, en vez de entrar en apoptosis, sigue adelante y esto hace que se forme la célula de Redd-Sternberg. Acordaos que no llega a formarse la célula plasmática. Bien, ¿qué tipos celulares tenemos en el linfoma de Hodgkin? Tenemos dos células muy importantes, las células de Hodgkin, que en este caso son grandes y con un solo núcleo, y en el otro lado las células de Redd-Sternberg, que son multinucleadas. Es como si juntasen a las dos células de Hodgkin en una. Tiene dos núcleos de forma muy característica, que es lo que forma, lo que ya he contado muchas veces, las células con aspecto de ojos de búho. Es algo de examen, aunque no sea patognomónico, prácticamente lo es. Cuando te ponen esto en una imagen al microscopio, quedaos con linfoma de Hodgkin. Es importante, y ya lo he dicho, pero lo repito, que presentan CD30 y CD15, pero no presentan CD20 ni CD45. Esto es algo de examen que hay que dar por sentado, y lo digo que es importante no por aprenderse los nombres porque sí, aprenderse los números, sino porque luego hay tratamientos que están dirigidos a esos marcadores, tanto al CD30 como al CD20. Entonces, si te equivocas y das un tratamiento que sea frente al CD20 cuando tiene un CD30, pues no hacemos nada. Al revés, empeoramos la cosa. Estas no son las únicas células que se van a encontrar. Ya os he dicho que lo característico son las células de Redd-Sternberg, pero de hecho es que hay una serie de linfomas de Hodgkin que no tienen estas células y que van a tener otras, que son las células LP, o células lacunares o popcorn cells, ¿vale? Son células que aparecen en un subtipo del linfoma de Hodgkin. Ya sé que esto puede ser un poco lioso, pero bueno, quiero que os quedéis con la regla para luego poder aprenderos la excepción. Es decir, lo normal es que haya células de Redd-Sternberg, pero puede haber otro tipo de células, como es en este caso las células LP, que se llaman de forma corta. Aquí os dejo una imagen de este artículo de aquí abajo, donde vemos una célula de Hodgkin y una célula de Redd-Sternberg. Como veis, son como dos núcleos en uno. Es que son dos núcleos en una célula. ¿Cómo se clasifica el linfoma de Hodgkin? Se va a clasificar en dos, en variante clásica y en variante no clásica. La no clásica es la llamada predominio linfocítico nodular, es decir, la variante de predominio linfocítico nodular, que es la no clásica. Es decir, cuando se hablen de no clásica, pensad en esta, que es lo mismo. Lo característico de esta es que, tienen las popcorn cells, y algo muy característico es que no pierden los marcadores fenotípicos del fenotipo del linfocito B. Ya os he dicho que hay reglas y luego hay excepciones, pues esto es una excepción. Estas popcorn cells tienen CD20 y CD45, o sea que se podría tratar con el fármaco que ataca al CD20. En la variante clásica, todas van a tener todas van a ser linfomas de Hodgkin, claro, pero todas van a tener marcadores CD30 y CD15. Todas van a tener células de Redd-Sternberg. Bueno, algo característico es que, ya os lo he dicho, que la célula, os lo he dicho varias veces, que la célula tumoral no es lo principal, es decir, no es lo que más se encuentra en el tumor. Va a haber ciertas excepciones, por eso quería recalcar esto. En el caso del linfoma de Hodgkin clásico,
rico en linfocitos, lo que va a haber son muchos linfocitos, en el caso de que es un subtipo histológico. En el caso del linfoma de Hodgkin, variante clásica de subtipo celularidad mixta, va a haber muchos tipos de células diferentes. Van a haber, por ejemplo, eosinófilos, van a haber, por ejemplo, neutrófilos, pueden llegar a ver, pero bueno, hay también histocitos, macrófagos, también van a haber células plasmáticas y linfocitos. Por otro lado, es muy importante, que se me ha olvidado comentaros, que la variante no clásica, la de predominio linfocítico nodular, es la de mejor pronóstico. Generalmente, siempre hablamos de probabilidad. Por otro lado, la variante clásica rica en linfocitos también es de un pronóstico muy, muy bueno. Vale, hay muchas variantes, todavía no os he explicado otras 2, os he explicado 3, me faltan 2. Vamos a hablar de 5, teniendo en cuenta y contando como una sola la variante no clásica, porque tenemos la variante no clásica y dentro de la variante clásica hay 4 variantes, o sea, un total de 5 sería, no sé si me llegáis a entender. Bien, importante, ¿cuál es la variante más frecuente? Pues es la de esclerosis nodular, que os lo he contado en el capítulo anterior, pues es la más frecuente. Y algo muy importante, y es una asociación que tenéis que meteros en la cabeza, es que tiene afectación mediasténica de forma muy frecuente. Es decir, cuando se hablen de un linfoma, cuando se hablen de algo que parece tumoral y que hay tumoral hematopoyético y que haya afectación mediasténica, pensar en lo primero en un linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. Es el más frecuente, os lo conté ya, es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿vale? Tiene un pronóstico bueno y lo que se va a ver pues es una esclerosis, un aumento de material escleroso, de fibras, en forma nodular, en forma redondeada. Bien, importante también que os quedéis con que la afectación mediasténica es lo más común en la esclerosis nodular, mientras que en otros subtipos que no os he contado, como es el subtipo de celularidad, este sí os lo he contado, el de celularidad mixta, estoy bueno, la presentación más frecuente es la abdominal. El que no os he contado, ahora sí, es el subtipo de depleción linfoide, que también tiene la presentación abdominal de forma más frecuente. Algo importante es que este es el subtipo con peor pronóstico, el de depleción linfoide. Tiene sentido, si lo pensáis, la explicación que le doy es que es el de peor pronóstico porque es el que más células tumorales tiene. El predominio en este caso sí que son las células de red Sternberg, es decir, que no va a predominar el fondo inflamatorio, sino que lo que va a predominar son las propias células tumorales. Entonces, razonándolo de esta forma, tiene sentido, ¿no? Es decir, en las células, en el tipo histológico en donde más células tumorales hay, peor pronóstico va a haber. En este caso se asocia a inmunosupresión, se asocia a VIH, se asocia al virus del Epstein-Barr, se asocia a una presentación en estadios avanzados, estadios 3 y estadios 4, que ya en el siguiente capítulo hablaremos de lo que es, y se asocia, como ya he dicho, a un mal pronóstico. Quedaros con eso. Pues bueno, esto sería todo, esto sería el segundo capítulo, espero que os haya gustado. Vamos a hacer un pequeñito resumen, ¿vale? De los 2 capítulos anteriores de lo que hemos hablado, ¿vale? Para que se os quede ya bien y que no se os olvide por lo menos lo más importante y lo más característico. Bien, el linfoma de Hodgkin es un linfoma de estirpe B, es decir, que se origina a partir de linfocitos B. Habitualmente se encuentra en el contexto de un ganglio linfático que aumenta de tamaño, esto ya lo sabéis. Habitualmente se diagnostica en personas jóvenes, entre 20 y 30 años. Esto ya lo sabéis. Que sepáis que es uno de los grandes hitos de la oncohematología. Es una enfermedad que ha pasado de ser prácticamente una sentencia a la hora de diagnóstico a ser curada en la mayoría de los casos. Ya hablaremos de otro de los hitos, que es muy curioso, que es la leucemia crónica, que ha sido prácticamente algo milagroso, gracias a la ciencia. Bien. Ya sabéis las células características, que os sabéis el nombre, lo estáis pensando ya, que son las células de red Sternberg. Otras que os he hablado un poquito menos, que son las células de Hodgkin, pero también son características. Las células tumorales suelen ser la minoría. Suelen expresar CD30 y CD15, y no CD20 ni CD45, a excepción de, del subtipo, del linfoma de Hodgkin, la variante no clásica, el subtipo de predominio linfocítico nodular. Bien. ¿Qué más nos queda para repasar? Pues eso, que se relaciona con el virus del Epstein-Barr. Ya os lo he dicho hasta la saciedad. También
No os olvidéis de la clasificación del linfoma de Hodgkin con los no Hodgkin, porque tiene ciertas diferencias, sobre todo a la hora de presentación y a la hora de diseminación, bueno, ya lo sabéis. Y luego, importante, académicamente hablando sobre todo, dentro del Hodgkin clásico, la variante más frecuente es la del subtipo esclerosis nodular, especialmente en adultos jóvenes, especialmente en mujeres, y muy importante que se asocia mucho a afectación mediastínica. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!